tanto la primera como la segunda fueron todo por cuestiones políticas y económicas, que son estrategias políticas que usan los partidos, los países, para de una u otra manera desestabilizar la economía. Todo eso se presenta muchas veces por falta de acuerdos políticos y económicos. Entonces eso se presenta es por eso. Las guerras mundiales no deben de existir, pero son estrategias político-económicas que usan los países para, de una u otra manera, son estrategias para, para de pronto sacar provechos, muchas veces por posesionarse por tierras, sí, como en la parte de lo que está en Irán, todo eso, es por el petróleo, pero si uno se da cuenta siempre es por la parte económica y eso se vuelve ya decisiones políticas que donde se vuelven ya estrategias militares. Y el Bogotazo sí cambió todo, mi amor, y Colombia cambió todo porque a raíz de eso fue que se cambió, empezó la guerrilla, empezó todo, la división de los dos partidos, sí, como únicamente existían dos partidos, el liberal y el conservador, entonces se prestó para que empezara la guerrilla, desde ahí empezó todo, y desde ahí es que Colombia está con problemas de la guerrilla y eso ha hecho que el país no surja ni nada porque a raíz de eso es que se han presentado todos los conflictos militares y todo y eso se volvió ya fue un negocio político, negocio económico ahí de la de la venta de armas y todo. Mire que eso no ha hecho que el país surja porque a raíz de eso no cuánto gasta el país en, en sostener y luchar contra la guerrilla. Entonces, eso ha hecho mal en la economía del país porque no ha servido para que haya un desarrollo real del país y nosotros seríamos una potencia. Pero como seguimos ahí enfrascados con la bendita guerra por la cuestión de los partidos políticos. Sí, mi amor, la historia en el país de la violencia, nosotros llevamos ya como 60 años de violencia, desde el Bogotazo se creó la violencia. Anteriormente era en los campos, porque era acérrimo el, la tendencia al liberalismo y el conservatismo. Y en esa época pintaban hasta los tomates rojos que habían, los pintaban de azul, que eran tan cerrados que no permitían que hubieran frutas rojas, sino tenían que ser azules y la persecución de todos los partidos. Como tal, pues la han nombrado nuestro conocido Nuevo Mundo. Seguramente han existido otras guerras importantes de las cuales no sabemos mucho. Sobre esta conocemos y sabemos pues porque la antecesora a la segunda y esta segunda seguramente en el futuro, Dios no lo quiera, nos dará muestras de lo que puede llegar a ser una tercera. Y básicamente me refiero a que eh, esta guerra claramente se dio por el principio eterno de todas las guerras, el querer generar opresión sobre un pueblo o alguien inferior en cuanto a capacidad eh, bélica y la necesidad de ir por nuevos recursos, por colonizar, por tener más poder respecto a otros. El tema eterno del ser humano en su afán por trascender a costa de lo que sea sobre los demás. ¿Crees que fue necesaria? Pues, hombre, una guerra nunca será necesaria. Debería eh, llegarse a agotar cualquier recurso
diálogos, politiquería, en fin, lo que sea necesario, pues porque en las guerras siempre van a llevar del bulto personas inocentes, los civiles, los mismos soldados que son carne de cañón, haciendo, siendo uso para fines de ideas de gente con mucho más poder. Necesario o no, tal vez fue como una alerta de lo que se podría venir más adelante con Alemania y sus ansias de poder. Entonces, pues necesaria no fue y no se hizo gran cosa. Lo que se hizo fue como ir mostrando que había un león que les iba a dar mucha batalla. Y ya viniéndonos para aquí, lo que nos pertenece, lo que nos toca a nosotros, ¿crees que el Bogotazo cambió algo en Colombia y por qué? Yo creo que sí lo cambió y demostró aún más lo que estamos viviendo hoy en día en nuestro país. O sea, en Colombia el tema del gobierno de derecha sobre la clase popular es demasiado marcado. Las clases sociales en nuestro país son muy, muy marcadas. Y pues claramente la gente que tiene el poder y tiene los recursos económicos, no le interesa pues que este país sea manejado por alguien diferente a ellos. Disfrazarán siempre lo que sea con el fin de conseguir pues sus intereses. Lo que hizo fue marcar más aún la brecha que hay entre ricos y pobres, es lo que yo veo. Pues que haya cambiado, no veo mucho. De pronto que ahora los líderes populares puede que, pues como lo veo yo a la hora de buscar el poder como tal, siempre serán apabullados de alguna manera, ya sea por la fuerza o por la maquinaria. ¿Crees que ha cambiado la historia o no desde la Primera Guerra Mundial? Pues ha cambiado, pero con diferentes protagonistas. Las guerras cada vez son más duras porque pues, la tecnología, los avances en todo tipo de ámbito han ido evolucionando. La humanidad evoluciona como tal y a su vez pues los países que tienen más poder tienen la capacidad de armarse mejor, de tener aún más poder sobre sus regiones oprimidas, intervenir, las economías, la globalización. Ha cambiado, sí. De pronto en Europa se ve mucho más el tema del civilizado, entre comillas, por todo lo que sufrieron, pero sigue siendo, digamos que disfrazado. Hoy en día están los oprimidos disfrazados en otras regiones, siguen siendo la lucha de imperios. Pareciera que el imperio estadounidense flaquea a veces tanto económicamente, no tanto militarmente, pero sí de pronto económicamente respecto a los asiáticos. Y en medio de todo esto están los musulmanes y Medio Oriente, pues que siempre jugarán un papel importante en estos conflictos. Y pues eso es lo que yo creo que ha cambiado como desde la Primera Guerra. Lo preocupante es que cada vez tenemos más poder para autodestruirnos. Entonces, el día que llegue a anunciarse una tercera guerra, digamos que puede llegar a ser aún mucho peor de lo que ya vimos. Son el poder en manos malavidas y con el acceso a los recursos tecnológicos y de poder que tenemos hoy en día puede ser aún mucho más catastrófico de lo que ya vimos. Guerra mundial, pues un conflicto entre las grandes potencias del mundo, eh, donde sus intereses industriales, económicos, empezaron a hacer mella sobre las mentes
de quienes dirigían a estas potencias. Se creó un conflicto armado eh, muy complejo, en donde salió bastante crucificada Alemania, que a la postre vendrían a ser los que vendrían a crear la Segunda Guerra Mundial con el surgimiento de Hitler. Pero cerrando este corte de la pregunta, es una guerra que hubiera sido muy difícil de evitar. Que si la guerra fue necesaria, más que necesaria, creería yo que era muy difícil de evitar, eh, teniendo en cuenta lo que se jugaba en ese momento, los poderes y creo que entre los países estaban midiéndose fuerzas. Era muy difícil que una potencia eh, se rindiera antes de tiempo o mostrara debilidad ante otra eh, cuando estaban, digamos, en su auge económico o con ganas de, de más poder, de más economía, de más poder industrial. Creo que si fue necesaria, no, todas las guerras para mí son innecesarias, pero mirando los intereses que se movían en esos tiempos, la veía muy difícil de evitar. Del Bogotazo en la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, yo creo que fue un reflejo del dolor de los, de los, de los bogotanos y del pueblo de Colombia, en contra de la muerte de la persona que creía que iba a venir a mejorar eh, muchas, em, muchos conflictos internos que se ejercían en esos tiempos acerca de la clase media y baja. Creo que se jugaba mucho y, y en ese tiempo no vieron o no se imaginaron que pudiera llegar a pasar, digamos, esa muerte. No estoy de acuerdo con la violencia en ninguna de sus formas, pero sí sé que toda acción siempre genera una reacción. Y creo que deberíamos aprender de digamos, de esos malos momentos. Eh, a la postre, las potencias ganadoras o las potencias que estaban en el bando de los ganadores eh, vienen a hacer un tratado en el cual hacen que Alemania cumpla con unas condiciones a entrar a indemnizar también a algunos países. Digamos que estas guerras siempre tienen unos intereses eh, económicos, industriales muy altos, y en donde se ven perjudicados en realidad son, digamos, la clase media y la clase baja, que son los que vienen a poner el pecho y a sacrificar sus vidas digamos que en estas guerras. Murió mucha gente, fue algo increíble. La verdad, ojalá, no sé, la, los grandes poderes, los políticos pudieran ver hasta dónde puede llegar, hasta dónde se puede alcanzar una dimensión tan grande como es una guerra entre países.
digamos, fue buena en el sentido de que también se dieron varias revoluciones, como la Revolución Rusa, y pues eso fue también bueno como para el mundo porque allí surgieron muchas cosas. Pero también considero que fue algo mala, bueno, algo no, fue muy mala porque murió mucha gente, pero sí fue mala porque, digamos, se consiguió que Adolfo Hitler como que avanzara y allí es donde se genera la Segunda Guerra Mundial. Se generaron muchas revoluciones para el mundo y pues estas revoluciones trajo también grandes cosas para el mundo, ¿sí? O sea, como que también se lograron grandes cambios y así. Sí, obvio, cambió muchísimo porque, digamos, ahí es donde se despliega todo lo que ha sido la violencia en Colombia, tras de que, digamos, primero empiezan como a los partidos, pues sí, obviamente neoliberales, los partidos conservadores bueno, el otro, el rojito, se empiezan a repartir, digamos, el periodo de gobierno cada 4 años sin pensar, digamos, en el pueblo, ¿sí? Y de allí también nace lo que son digamos, la desaparición de campesinos, la violencia que generan todos ellos, o sea, que es a los que se encuentran enfrentados todos ellos. También, mucho después de eso, empieza a salir lo que es la Constitución del 91 y que ahí es donde llega el neoliberalismo a Colombia. Y, o sea, se despliega un poco de hechos después del Bogotazo, después de la muerte de este político. Y bueno, la Constitución del 91, después empiezan, digamos, lo que es el gobierno de Uribe y todo eso, lo que empieza otra vez la violencia, pues otra vez no, sino como que se refuerza más la violencia en Colombia cuando empiezan con los asesinatos a líderes sociales, a campesinos, a despojarlos de sus tierras y así. Entonces, obviamente sí ha cambiado muchísimo en Colombia y creo que fue el detonante para que empezara la violencia, o sea, para que los campesinos, tanto los campesinos como la gente del pueblo y como los políticos empezarán a tomar cada uno sus decisiones y empezará la violencia en Colombia. Sí, obvio. O sea, creo que son consecuencias que todavía se ven ahorita en la actualidad, como por ejemplo, digamos, que medio mundo está enfrentado con medio mundo y así, o sea, muchos países precisamente pues por esta y muchas otras guerras, como que todavía tienen sus conflictos políticos y económicos y pues obviamente esto es algo que vemos mucho en la actualidad, digamos lo que es Estados Unidos, con Rusia, con Francia, Inglaterra, ¿sí? Con China, Japón, o sea, eso es algo que vemos todavía mucho en la actualidad en el sentido económico y político, entonces pues considero que sí ha cambiado bastante y pues hay muchas consecuencias en la actualidad. No estoy de acuerdo con esa guerra porque fue como injusto. Murió mucha gente peleando por tierras, por poder, y pues que murió mucha gente inocente, hasta los mismos soldados que peleaban obligados por sus líderes. No, no creo que era necesario, bueno, hay muchas formas de arreglar un conflicto, ¿no? Y tanta sangre por tierras, por un predominio industrial, por quien tenía el mejor comercio, no, no creo que hubiese sido necesaria. Sí, sí cambió y cambió mucho, porque estos disturbios que se presentaron en el centro de Bogotá por la muerte de Gaitán se extendió hacia el resto del país. En muchas protestas murió también mucha gente. Fueron 16 años de prácticamente en el que se peleaban por el poder, 16 años que los liberales tuvieron el poder y pues como ya llegó otra persona que era conservadora, a ellos no les gustó mucho. Entonces comenzó una escalada bélica entre los liberales y los conservadores. Eso también se conoció como la época de la violencia. Y, y resulta que ahí el cambio que hubo fue que empezaron a surgir muchos grupos, empezaron a salir las autodefensas, o sea, la llamada guerrilla, que ahora está la guerrilla de la FARC y el ELN. Sí. Eh,
pues cambiaron los terrenos porque como ahí se repartieron los países como África. Y desde ahí hay mucha competencia de las potencias para ver quién tiene mejores armas, quién tiene más riquezas y las grandes potencias no les importa su gente, no les importa la vida. Primera Guerra Mundial tiene dos cosas, que es una a favor y una en contra. La en contra fue la cantidad de vidas civiles y militantes que se perdieron por una guerra absoluta. Y por el lado, el punto a favor fue el avance tecnológico en el armamento militar que se prestó pues ante dicha conflicto entre esos dos bandos. Esa es mi opinión. El avance tecnológico en armamento militar, la reestructuración a nivel político, económico y social, y adicional a esto, pues el avance de cada país al transcurso de la Primera y claro está la Segunda Guerra Mundial está muy arraigada a esas fechas. Que es más cuenta que Gaitán fue liberal, fue una persona del pueblo y para el pueblo, cuyo asesinato fue en 1948, si no estoy mal. Se presentó por las codicias de los partidos conservadores de la época. Entonces, pues cambió en el aspecto negativo a nivel Bogotá y a nivel Colombia, puesto que ahí fueron las creaciones de las guerrillas. Adicional a eso, analizando más la pregunta, hubo una constitución política que fue la primera que fue creada en 1866 y pues a esa fecha que ocurrió el Bogotazo, pues fueron altos enfrentamientos entre los dos partidos, tanto liberal, que es del pueblo y para el pueblo, y el otro bando fue los conservadores. A esas fechas pues ninguno estaba determinando la constitución política y qué es el derecho a la vida y todo ese tema de los derechos y deberes que rige la constitución. Y porque fue necesario, digamos, ese Bogotazo, pues para así empezar a tomar más conciencia de toda la violencia que se presentó en esa época. Para más, digamos, para sustentar más eso, eh, tenemos en cuenta que la renovación de la Constitución Política de Colombia fue en el 1991 y ahí ya se empezó a reformar más las leyes y los derechos y los deberes de los ciudadanos colombianos. Entonces el punto a favor, no a favor, perdón, hago la corrección, no el punto a favor, no, sino el cambio que ocurrió fue parte negativo por la creación de las guerrillas.